vamos a recordar el concepto de varianza. ¿Listo? Entonces, la varianza es una medida de dispersión en estadística que, como su nombre lo indica, nos ayuda a identificar, nos ayuda a identificar qué tan alejados se encuentran los datos respecto a la media. Respecto a la media. ¿Sí? La varianza la vamos a identificar básicamente como el promedio de las distancias entre los datos y la media. ¿Sí? Básicamente esa va a ser la definición de varianza. Su símbolo, la varianza, la vamos a representar como S a la 2, como S al cuadrado. Y la varianza entonces tiene la siguiente fórmula. Entonces, tenemos que en el numerador, y ahí sí, en el libro creo que salió con un pequeño error de escritura, pero entonces en el numerador tenemos que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de, y acá vamos a tener entonces eh, el dato, o sea, x sub i, o la, o la marca de clase del dato, menos la media aritmética, por la frecuencia del dato, y eso entre el total de individuos menos uno. ¿Sí? De esta manera vamos a calcular nuestra varianza eh, de un conjunto de datos. Debemos tener en cuenta que estos datos, pues efectivamente deben ser datos cuantitativos, porque si no, no podríamos calcular una marca de clase. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a utilizar para variables cuantitativas. Para variables cuantitativas. Y esa va a ser nuestra fórmula. La manera de desarrollarla, de hacer uso de ella, es directamente más cómodo trabajar en una tabla de, puede ser de Excel o directamente en una tabla en la que organicemos los datos y pues podremos hacer ese trabajo. Fíjense que, ¿qué se necesita para calcularla? Entonces, debemos tener, pues, es necesario o debemos tener la marca de clase. X sub i, ya sabemos que es la marca de clase del intervalo. Necesitamos la media aritmética, necesariamente. Es media aritmética. Es decir, que aquí debemos hacer el procedimiento que realizamos la semana anterior, la semana pasada para la media aritmética. Frecuencia absoluta ya está dada. Entonces la frecuencia absoluta ya la da la situación directamente. Y necesitamos el valor de n, que es el total de datos, y ya sabemos que sale de la suma de todas las FI, de todas las frecuencias absolutas. ¿Sí? Esa es la fórmula que necesitamos. Esto es lo que significa cada uno. Y pues ya luego es realizar la operación. Aquí tener en cuenta que una, tenemos una sumatoria, o sea que debemos realizar suma finalizando, y esa sumatoria me está afectando a todo el numerador. Entonces debo identificar los datos, hacer la resta, pero creo que aquí me falta algo. Permítanme un segundo. Sí, efectivamente. Esto va al cuadrado. ¿Listo? Entonces hacemos la ¿Qué resta, el es resultado. FI? Dime, El FI. es la marca de la frecuencia absoluta de cada intervalo.
¿Pero es la sumatoria o es por cada intervalo? No me La acuerdo. sumatoria. Entonces aquí sería, hago la resta, lo elevo al cuadrado, multiplico y después hago la sumatoria. ¿Sí? La sumatoria me está afectando toda esa expresión. Eso es lo que quería aquí agregarle. Me faltó un par de paréntesis. Ahora sí, ¿listo? La sumatoria es de toda la expresión. Entonces, el orden sería por jerarquía de operaciones. Primero el paréntesis, o sea, hago esta resta. Después potenciación, que es este cuadrado. Después multiplico y por último sumo. Y el resultado que nos dé esa operación, pues ya es entre el total de datos menos uno para calcular esa desviación. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer uso de esa fórmula. Entonces, para hacer uso de esa fórmula, vamos a trabajar directamente en Excel. ¿Listo? Para hacer la aplicación. Entonces, antes de hacer eso, voy a anotar la fórmula. Entonces, ya sabemos que es sumatoria, perdón, varianza. Entonces, que es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de, y dentro del paréntesis, entonces tendríamos el dato menos la media al cuadrado por la frecuencia absoluta, todo eso entre el total de datos menos uno. ¿Listo? Y entonces vamos a calcular la desviación, la varianza a un conjunto de datos. ¿Listo? Entonces, vamos a tener una clase que va a ser nuestros intervalos, vamos a tener nuestra frecuencia absoluta. O sea, con eso vamos a partir. ¿Listo? Entonces, clases, vamos a colocar nuestras clases. ¿Listo? Esta información que yo estoy escribiendo en este momento es la que pues se irá a dar ya una vez se esté trabajando con los datos. O sea, una vez se hayan conseguido los datos, se parte de esta información. Y a partir de esa información es que vamos a construir entonces nuestra tabla de, a ver, nuestra tabla de datos y la tabla de bueno, sí, la tabla del cálculo de la varianza. Entonces, fíjense que tenemos la clase y la frecuencia absoluta, de eso se parte. Con eso es que se inicia por lo general para realizar cualquier análisis estadístico. Entonces, en este sentido, tendríamos que las clases o los intervalos son eh, las clasificaciones que le damos a los posibles resultados, las categorías. La frecuencia es la cantidad de individuos que clasifica dentro de esas categorías. ¿Sí? Entonces, tenemos la estructura como si fuéramos a hacer la tabla de frecuencias, pero no la vamos a hacer, sino que vamos a utilizar la tablita para darle el desarrollo a nuestra ecuación, a nuestra medida. Entonces, fíjense que tenemos S al cuadrado. Listo. Eso es lo que vamos a calcular. De todo lo que está en el numerador, lo primero que vamos a calcular es la resta. Pero para calcular la resta ya sabemos que es marca de clase menos la media. O sea que necesitamos calcular la marca de clase. Entonces aquí viene la marca de clase. Recordemos que la marca de clase la hacemos sumando. Entonces ahí realizamos la suma entre los dos límites. Recordemos que los dos límites son los que acá están en la clase, o sea, 0 más 100, y eso lo dividimos entre 2. Siempre lo vamos a dividir entre 2. Lo mismo con las demás. Entonces, sumamos los dos valores y dividimos entre 2. Y lo mismo con las otras. Ya sabemos que ahí nos va a dar 250 y 350 las marcas de clase. Entonces ya tenemos las marcas de clase. Luego de las marcas de clase, nos damos cuenta que aquí ya podemos chulear que tenemos la marca de clase, ya está, la frecuencia ya está, pero no tenemos nada más. Entonces sigamos. Total de datos. El total de datos, recordemos que es realizar la suma de las frecuencias. ¿Sí? Tendríamos total de datos, ya tenemos el total de datos. Entonces seguimos aquí marcando nuestro checklist, ya sabemos que el total de datos ya lo tenemos. Entonces, como ya tenemos todos los datos, bueno, excepto la media, entonces hay que calcular la media. Para la media utilizamos la fórmula que trabajamos la semana anterior.
Entonces recordemos que la media aritmética, entonces, la media aritmética era la sumatoria de las multiplicaciones entre la marca de clase y la frecuencia entre el total de datos. Entonces hay que hacer esa parte. O sea, hay que hacer la tabla que hicimos la semana pasada. Entonces acá tendríamos que calcular la multiplicación. Entonces X, la marca de clase, por frecuencia. Ahí tenemos marca de clase por frecuencia. Y hay que hacer la multiplicación. Entonces igual, seleccionamos marca de clase por multiplicación, enter, y ya quedó hecha la multiplicación. Vamos a la esquina, arrastramos, y ya nos quedaron hechas todas las multiplicaciones. O sea que esta parte del numerador ya está. Entonces, seguimos en nuestra... O sea, esta multiplicación de acá ya está hecha. ¿Qué sigue? La sumatoria. Entonces hay que sumar. Volvemos a nuestra tabla. Suma. ¿Qué vamos a sumar? Esas multiplicaciones. Entonces, igual, suma, y seleccionamos lo que vamos a multiplicar, cerramos paréntesis, ya quedó hecha la suma. O sea que si vamos a realizar esta operación, nos damos cuenta que nos quedaría, que la media vendría siendo la suma de las multiplicaciones, o sea, 20.600, entre el total de datos, que ya lo teníamos, que era 114. Entonces, 114. Ahí tendríamos el total de datos. Hacemos esa división, 20.600 dividido en 114, tendríamos 180.7 y más decimales, entonces 180.7 continúa, y ahí tendríamos la media. Voy a tomar esa aproximación, ¿listo? Entonces que la media es 180.7 y esa es la que vamos a utilizar. Entonces, ¿dónde la vamos a utilizar? Pues en ya tenemos acá la media y hay que comenzar a reemplazarlo. Entonces, fíjense que la siguiente operación a realizar es directamente el dato, o sea, la marca de clase menos la media. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a colocar acá. Marca de clase menos, bueno, XY, marca de clase, menos la media. Y voy a hacer esa operación. Entonces, marca de clase, la marca de clase es esta. Menos la media. La media era 180.7. Listo. Y ahí quedó hecha la resta. Arrastro hasta acá. Entonces, en todas quedó, fíjense, marca de clase menos 180.7, que es la media. Marca de clase menos 180.7 y ya está. Ya tenemos hechas estas multiplicaciones, estas restas, perdón. El siguiente paso, después de hacer la resta, es elevar al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Elevar este dato al cuadrado. Entonces, aquí me quedaría xy, bueno, la marca de clase, menos la media elevada al cuadrado. Esa es la columna que sigue ahí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Igual, para que nos haga la operación, coloco, selecciono y escribo elevado al cuadrado. Y ya está la operación elevada al cuadrado. Luego con el mouse, con el crucero, con el cursor o con el puntero, arrastro y ya quedaron hechas todas las multiplicaciones. Entonces, ya tenemos la parte de la potenciación. Entonces, fíjense que esta parte que les voy a señalar, esta parte ya está hecha, porque ya hicimos la resta y ya elevamos al cuadrado. ¿Qué falta? Multiplicar por la frecuencia absoluta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué vamos a colocar? Pues esto mismo, por la frecuencia absoluta, o sea, por f. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues esa multiplicación. El cuadrado ya está por la frecuencia absoluta. Enter. Y ya quedó hecha la multiplicación. Nuevamente, arrastro para copiar la fórmula. Ya están hechas todas las multiplicaciones. Entonces, fíjense que en de nuestra fórmula, eso es.
Ya toda la parte del numerador está hecha. ¿Qué es lo único que falta? Hacer esta suma. Esta notación desde i igual a 1 hasta n, digamos que en el momento no nos va a afectar, sino que directamente vamos a hacer la sumatoria. ¿Qué vamos a sumar? Pues todas las casillas que tienen esta operación. O sea, aquí voy a colocar igual y voy a sumar esta parte. ¿Listo? Ya nos quedó hecha la suma. Ahí está el numerador. Entonces, voy a resolver esta ecuación, o a reemplazar esta ecuación, esta expresión en la parte inferior. Entonces tendríamos una varianza. Dice la parte superior que es la sumatoria de todo esto, pero la sumatoria es lo que acabamos de hacer. O sea que el resultado de esa sumatoria es 942.543,86. ¿Listo? Y en el denominador está el total de datos menos 1. El total de datos será 114, pues menos 1. Entonces me quedaría 942.543,86 entre 113. Hago esa división, entonces 900, directamente la podemos hacer aquí en el Excel también. Entonces, para hacer esta división sería igual eso dividido esto menos 1, ¿cierto? 114 menos 1 y ya quedó hecha la operación. O sea que nuestra operación es 800, venga, verifico algo. Ahora sí, 8.341.09. O sea que nuestra varianza es 8.341.09. Ahí tendríamos nuestro valor. Hemos terminado de calcular la varianza de esa clase con estas frecuencias.